Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Desde hace ya más de una década, el crimen organizado ha utilizado bombas no únicamente para enfrentar a sus grupos rivales, sino también para atacar a la población civil, para atacar a las autoridades. Un segundo tema que estaremos abordando ya aquí en Mega Noticias son las escuelas militarizadas. ¿Cuántas de estas militarizadas existían en el estado de Guanajuato? Y si existía una formación de este tipo, ¿desaparecerán luego de que la Secretaría de Educación Federal ha decidido eliminarlas en todo el país? Se lo platicamos también. Finalmente, el último tema que estaremos tocando en Mega Noticias es cómo una gran cantidad de personas es lanzada desde sus casas. ¿Por qué? Porque abogados corruptos, de la mano con algunos notarios, pues se han apoderado de muchas viviendas, inmuebles, una clase, la verdad, de impunidad que se sigue dando en el país, triquiñuelas de estos sujetos. Veamos también esta pieza especial que hemos elaborado para usted. Le presentamos hoy la segunda parte de este serial que hemos hecho a nivel nacional para usted, que tiene que ver con el uso de las bombas por parte de los grupos delincuenciales en México. Pensarían que la gente diría, pues el principal problema es la seguridad. No, la gente dice, bacheo. Ninguno de ellos se conoce, nunca compartieron el mismo camino, viven a cientos de kilómetros de distancia. Sus historias ocurrieron en momentos distintos. Sin embargo, todos sobrevivieron o perdieron a alguien por la misma razón: las bombas. En diciembre de 2025, en Coahuayana, Michoacán, un tianguis lleno de comerciantes sufrió la explosión de un coche bomba. De pronto pensé que era un rayo, estaba lloviendo, pero se cimbra todo, dijo, esto no fue un rayo. Me fui sin saber qué hacer en ese momento, me senté en un sillón y ahí me quedé, dije, ¿qué estamos viviendo estos actos terroristas? Para quienes documentan esta violencia desde hace años, el problema ya no es solamente la presencia del crimen organizado, también es el vacío que deja el Estado, comunidades donde la autoridad llega tarde o simplemente deja de llegar. La mejor forma en que el Estado mexicano y el gobierno de México pueden resguardar la soberanía nacional es hacerse responsables y cargo de estas problemáticas. Durante meses revisamos solicitudes de información dirigidas a los 32 estados. Contrastamos esas respuestas con los registros de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, Guardia Nacional, fiscalías, documentos oficiales y bases de datos públicas. Esperábamos encontrar diferencias, pero lo que encontramos fue mucho más grave. Parecía que estábamos observando dos países distintos. Uno aparecía en los registros estatales, el otro en los informes de las Fuerzas Armadas. Entre 2006 y 2025, los gobiernos estatales reportaron el aseguramiento de 3.362 granadas. En ese mismo periodo, las Fuerzas Armadas reportaron 14.792. Más de 12.000 granadas aparecen en los registros federales, pero desaparecen en las estadísticas estatales. La diferencia se vuelve todavía más difícil de explicar. Mientras la Secretaría de la Defensa Nacional reporta el aseguramiento de 40 morteros, los estados responden que encontraron ninguno, cero. No parece una diferencia administrativa. ¿Estamos frente a una omisión o no querer enfrentar esta amenaza? ¿Cuántas historias más tendrán que explotar antes de que el país decida mirarlas de frente y atender la problemática? Unidad de Investigaciones de Mega Noticias, Abel Martínez. Luego de las irregularidades detectadas en escuelas militarizadas en el país y que llevó a la muerte de una joven, pues también condujo a la Secretaría de Educación Pública a decidir que se eliminan, que se cierran en este país. ¿Qué pasa con las llamadas escuelas bivalentes militarizadas que operan en Guanajuato? Alejandro Zapata nos presenta esta información. La formación militar corresponde exclusivamente a las instituciones del Estado encargadas de preparar a quienes servirán en las Fuerzas Armadas
y la Guardia Nacional. El caso de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años que murió durante un campamento de verano en una academia militarizada de Tamaulipas, abrió un debate nacional sobre la seguridad, disciplina y supervisión de instituciones que incorporan prácticas de formación castrense. La discusión llegó a Guanajuato, donde existe un modelo educativo público que lleva desde su origen el concepto de formación militarizada, los bachilleratos bivalentes militarizados. Recordar que nuestro modelo es un modelo diferente, no tiene ninguna formación militar, es un bachillerato bivalente tecnológico particularmente, y que la verdad es un modelo que ha gustado mucho. La entidad cuenta actualmente con 6 planteles, ubicados en León, Irapuato, Celaya, Acámbaro y Dolores Hidalgo. Entre todos, atienden a más de 3,400 estudiantes. Yo hoy lo que quiero es mandar un mensaje claro de que no hay un riesgo en la continuidad de este modelo. Recibimos recientemente la aprobación de nuestro modelo educativo por parte de la Secretaría de Educación Pública Federal. El objetivo no sería eliminar la disciplina como herramienta educativa, sino establecer una frontera clara. Hay que proceder a la prohibición inmediata al tránsito de estudiantes a otras escuelas y si hay algún tipo de acuerdo, este año no permitir ningún tipo de servicios, en tanto las escuelas no redefinan completamente su modelo. El futuro del modelo también deja una pregunta para miles de familias. ¿Qué pasaría con los estudiantes si alguna institución pierde su autorización o debe modificar su esquema educativo? Que los padres también estén tranquilos, no vamos a poder dejar a los muchachos sin escuela, sin educación. Aquí tal vez tendría que haber algunos ajustes, pero ya en su momento lo estará informando el secretario. El caso de Dafne sin duda abrió una ventana que intentaba ocultar miles de conflictos, y serán las autoridades quienes decidan el cómo permanecerán estos complejos educativos. Y la verdad no me parece muy justo porque pues estamos muchos estudiando y hay unos que no tienen los recursos necesarios para entrar a prepas. Para Mega Noticias, Alejandro Zapata. Crecen los despojos en este país, familias que son lanzadas desde sus propias viviendas. ¿Por qué? Porque hubo una serie de irregularidades, porque hubo tranzas entre abogados, notarios y gente que cada vez más se está apoderando de casas en México. Sin necesidad de que alguien rompa la puerta, una casa puede desaparecer del patrimonio familiar con una firma obtenida mediante engaños, un poder notarial, una compraventa simulada, una donación cuestionada o un documento que aparentemente tiene todos los sellos de legalidad. Hemos escuchado historias de cómo alguien que ya falleció y de repente aparece un testamento, pues eso es totalmente ilegal, pero eso es la responsabilidad que puede incurrir un notario, ¿no? Que se pueda prestar a un tema de esta naturaleza y que es muy delicado porque estamos hablando del patrimonio de las personas. En Guanajuato, el despojo de inmuebles no es un delito marginal. Entre 2015 y 2024 se acumularon 11,338 carpetas de investigación por despojo. Durante 2025 se contabilizaron 1,459 carpetas hasta octubre. Para 2026, durante el primer semestre, no hay conteo de carpetas, pero sí un registro de 940 víctimas de despojo en la entidad. Más de 20 años viviendo ahí. Nunca me llegó una notificación. Yo les preguntaba, ¿y por qué nunca me llegó una notificación? ¿Por qué no me avisaron? La pregunta no es solamente cuántas propiedades son despojadas, es quién consigue ponerlas a su nombre, cómo logran hacerlo y cuánto tarda el Estado en devolverlas a su legítimo propietario. Que en muchas ocasiones el problema sí es del notariado, porque en muchas de las veces pues ni siquiera conocen al notario. Cuando vas por una escritura no conoces al notario. En Guanajuato, el despojo de un inmueble puede castigarse de 1 a 5 años de prisión y de 10 a 50 días de multa. Cuando el delito es cometido por 3 o más personas, la sanción para los instigadores y quienes dirijan la ejecución aumenta de 3 a 7 años de prisión y de 30 a 70 días de multa. Me sacaron como si fuera una delincuente porque como andaba toda fodonga, como andaba en casa, en chanclas. Ni siquiera me dio tiempo de cambiarme, nada. Pero rapidito hice la actuaria, que dice la licenciada que la diligencia sea más rápido. Detrás de cada propiedad despojada hay una historia y muchas veces una víctima que solo busca conservar aquello que construyó durante toda su vida. Para Mega Noticias, Alejandro Zapata. Por su atención, muchísimas gracias. Nos vemos en una hora más aquí en Mega Noticias, donde no hay lugar a la censura, donde las noticias se dicen como son. Mega Noticias León con Ignacio Tapia.